Claro. Perfecto, familia. Entonces, habíamos ya hablado en los semana anterior de esos 5 puntos de para qué Dios nos da, para qué Dios nos prospera. Pero la segunda parte, que es hoy, quiero tocar un punto más allá. ¿Qué pasa cuando la visión nuestra no es la que ya hablamos? ¿Qué pasa cuando yo no entiendo que lo que Dios me ha dado es para que lo honre? ¿Qué pasa cuando yo no entiendo que lo que Dios me ha dado es para que lo alaben? ¿Qué pasa cuando yo no entiendo que es Dios quien me dio para suplir mis necesidades? Y ese punto quiero que hoy lo toquemos, lo desglosemos un poco, porque cuando yo no entiendo eso, yo voy a creer que soy yo con mis fuerzas. Voy a creer entonces que el trabajo que tengo lo conseguí yo con mi propia sabiduría, porque yo soy la persona, no sé ni cómo decirles, el que más conozco, el que más sé, el que lo manejo todo, y resulta que estamos cayendo en un error. No estoy teniendo clara la visión de para qué Dios me ha dado y estoy cayendo en un error, una visión equivocada. Porque llego a pensar entonces que todo depende de mi esfuerzo, económicamente hablando. Y algunas personas yo le he escuchado muchas veces. Es que yo soy el que trabajo, es que Dios no, aquí Dios no tiene nada que ver. Esto lo hice yo. Y algunos hasta miran sus bienes, ¿no? Esta casa la hice yo, con mis manos, y puede ser cierto. Sí, y es cierto. Pero detrás de eso estaba Dios, reconócelo. No es que Dios no hizo nada. Vamos a ver, porque Dios sí hizo, porque Dios nos prestó la vida, porque Dios nos ha dado las fuerzas, nos ha dado la inteligencia, el conocimiento. Sí ha estado Dios detrás, y más en personas como nosotros. A Él debemos todo, todo. Lo grande, lo chico, lo poco, lo mucho, a Él lo debemos. Y con lo grande, lo chico, lo poco, lo mucho, debo honrarlo, debo alabarlo, debo reconocerlo. Vamos a ver un hombre al que Dios, mire, Dios lo levantó, lo hizo muy poderoso, pero este hombre no reconoció nunca, bueno, no reconocía hasta ese momento que era Dios quien lo había hecho. Siempre él pensó que era él por su sabiduría, que era él, no sé, por su valentía tal vez. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4. Vamos todos allí, tenga su Biblia a la mano, tenga su agendita. Daniel capítulo 4 del 29 al 33. Y este tema se llama ¿qué pasa cuando tengo la visión equivocada? Cuando miro mi casa y digo, eso lo hice yo. Tengo mi carro, eso lo compré yo, con mi esfuerzo, con mi dedicación. Y Dios, no, no, Dios, no, no sé. Yo sé que fue con mi esfuerzo. Entonces vamos a encontrar en Daniel 4, del 29 al 33, el caso de Nabucodonosor. El caso de Nabucodonosor. ¿Quién era este? Era un rey y uno de los más poderosos que ha existido. Pero vamos a ver, veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de él y qué tiene él que ver con todo esto. Versículo 29 dice, al cabo de 12 meses,
Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínese esta declaración de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo edifiqué. Vean, ¿mm? Para gloria, para majestad, con mi fuerza. Dice él que lo hizo con su fuerza. Cuidado con hablar así. Cuidado con hablar así, con hablar de manera desmedida, con hablar de manera descuidada, con hablar de manera arrogante, olvidando a Dios y olvidando lo que Dios ha hecho en nosotros. Y alguien pudiera decir, pero líder, es que Dios no ha hecho nada. Dios no ha andado por aquí metiendo su mano. Sí, sí ha andado. Aunque tú no lo hayas visto, ha andado contigo. ¿Cuándo? Todo este tiempo, cuidándote, guiándote. Fue Él el que te puso esa oportunidad de trabajo. Fue Dios quien le indicó a aquella persona que hablara contigo y te propusiera ese trabajo. Fue Dios quien te mandó esas tres oportunidades que tú aprovechaste y fue Dios quien te dio la sabiduría, como dice Deuteronomio 8:18, para hacer riquezas. La sabiduría para saber aprovechar esa oportunidad. Pero este hombre, Nabucodonosor, se levanta, tal vez levanta sus brazos, tal vez mira y dice, esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué. Yo la edifiqué. Pero sigamos, que esto no para. Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti. ¡Qué sentencia! ¡Qué momento tan impactante! Está en el clímax del regocijo Nabucodonosor, en lo más alto de la autoexaltación, en la cumbre es que todo esto lo edifiqué yo para mi majestad, porque soy el rey. Y de repente llega una voz a decirle, el reino te será quitado. Pero, ¿de dónde podía venir esa voz tan desafiante, pero a la vez tan quieta, a decirle al gran rey que le va a quitar el reinado? ¿Es que acaso había alguien más poderoso que Nabucodonosor que pudiera hablarle en esos términos? ¿Es que acaso había alguien con mayor autoridad que pudiera decirle al rey del imperio más grande en ese momento que le iban a quitar el reino? Es más, ni siquiera le habla en términos de futuro, le habla en términos de presente. El reino te ha sido quitado. Pero ¿quién puede hablarle así? Y es la pregunta también para nosotros, cuando estamos en nuestras casas, cuando miramos, estamos en el trabajo. Es que yo aquí soy el de más alto rango. Es que aquí en casa mando yo y esto lo construí yo y es gracias a mí. Y tú eres la persona de más alto rango en ese trabajo, en esa casa.
la mayor autoridad. ¿Quién puede hablarte y decirte todo esto se te acaba? En este momento se te acaba todo esto. ¿Quién puede hacerlo? Vamos a ver. Versículo 31. Bueno, 31 termina diciendo, es quitado de ti. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Aquí entra otro personaje en el escenario, el Altísimo. Y le dicen a don Nabucodonosor, don Nabucodonosor, hay alguien llamado el Altísimo que es superior a ti. Hay alguien por encima de ti que tiene autoridad en el reino de los hombres. ¿Y sabes qué orden ha dado el Altísimo? Que a partir de este momento seas apartado de entre los hombres. Así lo dice aquí. Arrojado y echado entre las bestias del campo. Y vas a habitar allí. Y ese Altísimo que aparece con A mayúscula no es otro que aquel a quien tú le entregaste tu corazón. No es otro sino aquel a quien tú le oras cada mañana al levantarte, porque entiendes que Él tiene autoridad sobre ti y que es superior a ti. Y es ese el único que está por encima de todos los seres humanos. Llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, el dinero que tenga. Por encima de reyes y presidentes está el Altísimo. Así que yo no puedo perder la visión de lo que hablábamos la semana anterior, de que es Él el que me da lo que tengo y es a Él a quien debo honrar con lo que tengo. Yo no puedo perder la visión. Yo no puedo creer que lo que tengo es que el trabajo que tengo lo construí yo, lo conseguí yo porque yo soy el gran maestro. Quiero decirte que por encima está el Altísimo. Y Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Sabe que ese yo me recuerda a Isaías capítulo 14 por allá en los versículos 12 por ahí? Cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando Isaías está describiendo la caída de Satanás. Tú que decías en tu corazón, y menciona 5 cosas, 5 veces, 5 frases en las que Satanás usa el yo. Tú que decías en tu corazón. Vamos a mirarlo. Vamos, sin perder Daniel, póngale ahí un papelito, la tapa del esfero, alguna cosa, la cinta de la Biblia, para que no pierda Daniel. Y vamos unas páginas atrás, al libro de Isaías, capítulo 14. Porque es que esto hablar de yo hice, yo hago, yo tengo, yo soy, yo, no viene de Dios, no viene de nuestro Señor. Y por eso nuestro Señor nos está dando o mostrando este caso para advertirnos, para que tengamos cuidado con hablar así, desmedidamente. Mire lo que dice Isaías 14:12.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ojo, tú que decías subiré, o sea, yo subiré al cielo, yo subiré al cielo. Dice aquí, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Y sabe qué le contesta el Señor en el versículo 15? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese yo, ese ego, porque es el ego, volvamos a Daniel, no proviene de Dios. No. Cuando usted mira o lee los escritos de los profetas, siempre dicen, así dice el Señor, Jehová ha dicho. ¿Mm? Nunca dice yo, no. Jesús siempre dijo, mi Padre, le es dado por mi Padre hasta ahora trabaja. Siempre se refería al Padre, dándole la honra al Padre. Pero a veces nos equivocamos cuando hablamos desmedidamente. Soy yo quien lo hizo, soy yo quien lo logré. No, cuidado, cuidado porque sobre mí hay uno mayor. De hecho, ustedes saben, a veces cuando celebramos ceremonias, me ven que yo uso una equipa puesta por aquí. La misma que se usa por los judíos. Ese pequeño accesorio tiene un gran significado. Significa Dios está sobre mí. Dios está sobre mí. Algunos, por allá en la montaña donde yo nací, suelen decir por sobre de mí mi sombrero. Pues no, por sobre de mí el Altísimo, el más alto de todo. Porque cuando creo que soy yo, cuando creo que es por mi fuerza y que es para mi gloria, como decía Nabucodonosor, me costará mucho honrar a Dios. Me costará mucho darle la honra o darle cualquier cosa a Él. Me costará mucho darle la gloria. Yo he visto personas que Dios hace milagros y les cuesta, cuando cuentan un testimonio, les cuesta darle la honra. Muchas veces he visto testimonios que no son para la gloria de Dios, sino para la gloria del que los está contando. Yo estaba mal así, pero hice esto, hice lo otro, hice acá y me fue súper bien. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está el respaldo del Señor? ¿Y dónde está el reconocimiento al que lo hizo? Y estaba enfermo, pero ya estoy otra vez de pie. Volví a estar de pie y yo estoy esperando la otra parte. Volví a estar de pie porque el Señor tuvo misericordia de mí y me levantó. Esa parte falta. Y esa es la parte que no podemos olvidar. Pero vamos a ver más adelante. Daniel 4:34 al 37. Daniel 4 del 34 al 37. Dice así.
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Eso es, eso es. Dice aquí, alcé mis ojos y me levanté, pero alcé mis ojos al cielo. Y es que cuando alzo los ojos al cielo es porque estoy buscando al Señor, porque sé que sobre mí no está mi sombrero, no, sobre mí está el Altísimo. Y dice Nabucodonosor, y la razón me fue devuelta, el conocimiento, el entendimiento, me fue devuelto cuando alcé los ojos al cielo. Luego dice, bendije al Altísimo y alabé al que vive por siempre. Sempiterno significa eso, por siempre, eterno o al siempre eterno, como le quiera tomar, al que vive para siempre, que su reino es por todas las edades o por todas las generaciones. Y cuando entonces usted y yo entendemos que Dios es eso, que Dios es sempiterno, que Dios es todopoderoso y que todo lo que tengo proviene de Él, no tendré dudas para honrarlo. No tendré dudas para alabarlo, no tendré dudas para bendecirlo, no tendré dudas tampoco para exaltarlo. Pero cuando yo creo que Dios no es eso, o cuando Dios no es eso para mí, me costará mucho, por ejemplo, levantarme a orar. ¿Para qué voy a orar? Pero el que entiende que Dios es su proveedor y que todo viene de Dios, ese se levanta cada mañana a decirle, Señor, necesito de ti. Entiende que lo que tiene, Señor, gracias por este trabajo. Gracias por estas ganancias en mi trabajo. Gracias por darme esto. Gracias por hacerme recuperar este dinero que había perdido. Gracias por la vida de mis hijos. Cuando entienden que Dios está detrás de todo. Pero el que no entiende esto no va a ser agradecido. Vamos a ver qué sigue diciendo Nabucodonosor. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Escuche esto. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Escuche esto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se andan con soberbia. Mi oración entonces debe cambiar. La oración de Nabucodonosor cambió. Ahora entonces la oración o mi oración debe ser pedir que yo, pedirle a Dios que yo lo pueda honrar con lo que me da, con lo que me ha provisto. Señor, permíteme honrar. Permíteme reconocer en público que lo que tengo proviene de ti. Permíteme dar gloria a tu nombre.
Permíteme ser un buen administrador de los misterios de Dios, un buen administrador de lo que tú me das. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, del buen administrador, de quién es un buen administrador verdaderamente. Pero recuerde, cada vez que usted reciba algo, recuerde que viene del Señor. Juan 3:27, que ya lo hemos estudiado. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Yo soy solo un administrador, así que cada vez que algo reciba, tendré que darle honra a Él, porque es de Él de donde proviene todo. Vamos a orar, familia.